6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana, 59 minutos en Ecuador continental. Aquí ustedes escuchan Caché Noticias por La 90.9 en Guayas y Los Ríos. 94.9 En la provincia de Santa Elena. en Esmeraldas. A través de Modular HF por la 92.7 En las redes FM. sociales. Estamos en todas. Y en cachetv.com. Ya estamos al aire. Y tenemos aquí en nuestros estudios al señor ingeniero Zamorano. Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura. Es un honor tenerlo, ministro, y un hombre que está en lo suyo. Está en el Ministerio de Agricultura, un ministerio que los gobiernos de turno no han tenido paciencia y no han apoyado en una política de Estado, teniendo en cuenta que el Ecuador, sus fortalezas están en el agro precisamente, no están en la industria metálica, ni automotriz, ni electrodomésticos, están en el campo, allá. Y entonces ahora yo quiero aprovechar, ingeniero, primero le agradecemos aquí que usted esté con nosotros y que nos diga por dónde ustedes empezaron con el ingeniero Manzano, que lamentablemente se retiró. Usted estaba atrás con él, trabajando, haciendo equipo, y por dónde empezaron y si van o no a lograr los objetivos que se han planteado y cuáles son estos. Bienvenido. Bienvenido. Yo sí quiero abrirle con una muy buena noticia. A ver. Vamos a hacer la primera exportación de pitahaya a China dentro de nuestros procesos de apertura de mercados. Por cero arancel. Así es, como la orden del presidente Lazo, ¿no? Es más Ecuador agrícola en el mundo. Entramos a China probablemente este lunes, hagamos la primera exportación y eso lo engancho con su pregunta. Nuestro plan, en base a este proyecto que le digo que hemos nosotros construido previamente, entendía la estrategia equivocada de continuar avanzando desde lo que ya se ha hecho hacia adentro en la ruralidad. Nosotros tenemos la visión diferente. Nosotros creemos que se debe empezar de la ruralidad hacia afuera. Ya. Entonces, iniciamos atacando la base de la pirámide. ¿Qué es la base de la pirámide? La base de la pirámide son los pequeños productores de Correcto. Y en ese afán que también le comentaba antes de la entrevista, de hacer eficiente el uso de los recursos del Estado, porque tiene que ver mucho también la corrupción, en que lo poco o mucho que tenga el Ministerio de Agricultura llegue a esa base de la pirámide, iniciamos ese proceso desde ahí. Ahí lo interrumpo, discúlpeme. ¿Qué papel o qué incidencia tiene el Ban Ecuador con esa base? Es un aliado poderoso. Ya. Al punto que hemos entregado más de 170 millones de dólares al pequeño agricultor con el crédito 130. El Ministerio de Agricultura ha ocupado de la base presupuestaria, porque varios ministerios aparecen dentro de los beneficiarios del crédito 130, el Ministerio de Agricultura ha ocupado el 70 y 80%, entregándole a pequeños agricultores. O sea, Ban Ecuador es un aliado poderoso y va a ser un aliado mucho más poderoso en el inicio de una solución estructural que la van a conocer en las próximas semanas, que le llamamos Centros de Desarrollo Productivo Agropecuario Comunitario, que va a empezar desde el interior de la ruralidad, la intervención del Estado en productividad y todos los servicios del Estado que se puedan dar desde adentro. Todos los servicios del Estado. ¿Centro de acopio? El centro de acopio es una versión fallida. Ya. Esto se llama Centro de Desarrollo Productivo Comunitario. ¿Por qué? Primero, porque es de propiedad de la asociación o de la comunidad. Ya. El Estado ya no tiene injerencia sobre esa infraestructura. Lo que sí es un potenciador vía subvención en equipos por cadena productiva. Estamos empezando con la cadena láctea, que es la cadena que en este momento más atención necesita, sobre todo en Sierra Centro. Entonces, nosotros queremos dejar estructuras sólidas
para el inicio de la recuperación de esa base de la pirámide. Y permítame esta pregunta que ya se torna como repetitiva, porque se ofreció un censo agropecuario. Es correcto. Usted, como un profesional de la agricultura o del agro zamorano, obviamente, sabe perfectamente bien que tiene, lo primero que hay que saber cuántos agricultores tenemos, cuántas hectáreas hay, qué se produce en cada hectárea, cuáles son los sectores donde uno tiene que producir pitahaya, donde no se puede producir la misma, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos ahí? El Renagro ya empezó. Hicimos nuestro plan piloto en Galápagos. A partir del mes de, me parece, mayo, iniciamos ya el proceso continental. Este año tenemos 5 provincias involucradas que vamos a terminar este año, y estoy de acuerdo con usted. Si no tenemos claro cuál es el potencial de los suelos ecuatorianos, si no tenemos claro cuál es el potencial de la gente que está en esa región, si no tenemos claro cuál es al momento la capacidad productiva del país, no podemos hacer una planificación de largo plazo. Entonces, Renagro nació así. Ahora, usted entenderá que no podemos dejar de atender la coyuntura, sobre todo con los pequeños productores que, le recalco, son nuestra prioridad. Mientras hacemos lo uno, estamos asistiendo en lo otro y tratando de regular cadenas permanentemente. Recuerde, yo diría que se ha generado una estabilidad ya de un buen tiempo en algunas cadenas, precisamente porque logramos una cuestión básica: sentar en la mesa a los verdaderos actores de la cadena, que es una distorsión que encontramos antes, ¿no? Se sentaba en la mesa solo las cooperativas, líderes, grupos que probablemente confundidos terminaban en intereses propios. En este momento hemos logrado sentar a todos los actores y a los verdaderos, y eso ha generado cierta estabilidad en cadenas que normalmente eran bastante beligerantes. Oiga, ministro, pero usted sabe perfectamente bien que las grandes economías que hoy existen, las economías desarrolladas, se originaron casualmente por los pequeños productores, los micros. Y bien, eso está bien. Ok, el Ban Ecuador ha entregado estos recursos. ¿Quién orienta? ¿Quién le hace el seguimiento? No, de pronto no el crédito, sino... Mira, hermano, aquí tienes que sembrar esto, porque tú tienes estas 3 hectáreas o 1 hectárea o tantas cuadras. ¿Estamos haciendo algo ahí? Claro, mire, hay una cuestión también, y volvemos a la parte administrativa y operativa, ¿no? Nosotros, en todas las subvenciones que entregamos, generamos un convenio de coejecución que firma el beneficiario. De tal manera que el beneficiario tenga que responder por los beneficios que recibe. Caso Uria. Caso Uria. En Uria, nosotros entregamos la Uria, pero el beneficiario firma ese convenio de coejecución que nos garantiza legalmente que él tiene que usar la Uria en el terreno en el que está. Para lo que lo pidió. Para lo que lo pidió, además de que georreferenciamos la entrega, ¿no? Bien. Cada agricultor tiene su georreferenciación para saber que tiene tierra. Porque también en el pasado, y por eso le hablaba de la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? En el pasado se han aprovechado muchos en toda la cadena. Estoy hablándole malos funcionarios, le estoy hablando empresas no del todo honestas y dirigentes. Pseudo dirigentes. Así es. No del todo honestos, ¿no? Johanita, meta ficha. 7 de la mañana con 8 minutos aquí en Caché Noticias y Opinión. Estamos conversando con el ingeniero Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería. Ministro, hablemos de las afectaciones por el invierno, por la época de lluvia. ¿Cuántas hectáreas se han perdido, se han afectado, están bajo el agua y en qué provincias puntualmente? A ver, decir un número específico es complejo actualmente porque continúan las lluvias. Y continuamos nosotros midiendo de manera semanal, permanente, las afectaciones. Ahora, sí tenemos que aclarar que hay 2 tipos de afectaciones macro, que son afectaciones parciales y afectaciones totales. Y ambas deben intervenirse de manera diferente. Pero tenemos una limitación en este momento.
calculamos que más o menos hay 18.000 hectáreas afectadas en este momento, de pequeños productores en su mayoría. Y el problema es cuándo podemos intervenir. Porque si el agua está, de nada sirve que nosotros entremos con recursos, con insumos, con semillas, porque no va a poder ser utilizada, primero. Segundo, en el evento de que el agua sea retirado, entregamos las semillas, los insumos, se siembra, se fertiliza y vuelve a llover y se vuelve a inundar. Entonces estamos en este momento en esta situación compleja de espera para determinar cuándo y cómo. Porque cómo se ayuda al parcialmente afectado no es igual que cómo se ayuda al totalmente afectado. El parcial necesita un tipo de insumos distinto al que necesita el total, ¿no? Y de estas 18.000 hectáreas afectadas, ¿cuántas están totalmente afectadas? Mire, al momento la relación es más o menos de un 60-40. Es decir, hay un 60% de hectáreas afectadas totalmente y un 40% afectadas parcialmente. Pero le insisto, es muy factible que esas 40 parciales se conviertan en totales. Claro. Entonces necesitamos todavía tiempo para definirlo con certeza. Sí le puedo decir que Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, en la costa sobre todo son las provincias más afectadas, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que se ha designado para la atención de estas afectaciones? A ver, la respuesta anterior tiene que ver con eso. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros intervenimos normalmente con urea, fertilizante, con paquetes tecnológicos por tipo de cultivo, es decir, cacao tiene su paquete, café tiene su paquete, y lo hacemos de manera recurrente, lo hemos hecho el 22, lo vamos a hacer el 23. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por los recursos que mencionas el señor Chica al inicio, hemos separado de estos beneficios que ya están establecidos, montos que estén listos para la acción en el momento en que podamos intervenir, ¿no? El monto es imposible establecer. Yo tengo que primero establecer el daño para, en base al daño, establecer el monto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una reserva, pero esa reserva tranquilamente puede aumentar. Como le digo, han ido aumentando semanalmente las hectáreas afectadas. Claro, porque las lluvias continúan y cada vez más fuertes. Y bueno, y el pronóstico no nos favorece No nos favorece mucho. realmente. 7 de la mañana con 11 minutos. Quería hablar de otro tema, ministro, de la Unidad Nacional de Almacenamiento, una de las empresas públicas que tenían que ya finalmente ser liquidada, se había extendido su plazo. Hay problemas todavía para que el Ministerio de Agricultura pueda asumir la Unidad Nacional de Almacenamiento. ¿Qué conoce? ¿Cómo avanza ese proceso? A ver, yo voy a hacer un ejemplo. A mí me encantan las analogías. ¿No le molestan las analogías, señor Chico? ¿No? Sí. Si usted me pide un vasito con agua, y yo sé que ese vaso con agua tiene veneno, y se lo doy, le estoy haciendo un daño. La unidad de almacenamiento tiene un desorden terrible en cuentas, en balances. Yo le haría un daño terrible al ministerio si primero no exijo que todo eso esté en orden. Su estructura ha sido defectuosa, pues usted lo sabe. Sí, pero yo creo que con una administración medianamente decente se hubieran podido ordenar, pero esa es mi filosofía. Entonces, lo que sí le digo es que recibir eso para nosotros en este momento, bajo las condiciones en que está, es inviable. ¿Sí? Inclusive yo he comentado mucho con algunas asociaciones que nos piden, queremos esto. Claro. Entonces, es el Había equivalente. sido una oferta, fue una oferta también entregar los hilos de la UNA, recuerdo del entonces ministro de Agricultura, Pedro Álava, a los agricultores del sector de Daule, por ejemplo, a los arroceros. Lo que yo estimo es que tal vez el exministro no vio primero las cuentas, ¿no? Mire, yo creo que parte de los problemas que tiene el país tiene base en la irresponsabilidad de la falta de análisis. ¿Sí? Si uno es responsable, yo siempre repito, yo no soy político, soy técnico, entonces si uno es responsable, uno primero revisa antes de afirmar, entonces es inviable mientras las condiciones sean las que son. ¿Qué pasó con el caso de los casi 2 millones de dólares perdidos en arroz de la Reserva Alimentaria Nacional?
que en su momento el gerente de la UNA había denunciado que habían desaparecido, fue la fiscalía al lugar donde por contrato debían estar, no se encontró nada, pero sí se había dicho en ese entonces que el papel del Ministerio de Agricultura no era el que se necesitaba en ese momento. El Ministerio de Agricultura tenía que reclamar dónde está ese arroz porque es parte de la reserva alimentaria. No se olvide que la UNA está en proceso de liquidación en manos de EMCO. Así es. Quien es la responsable de precautelar que la administración del liquidador sea la adecuada. Ellos son los responsables directos en este momento y ellos son los que tienen que responder por lo que ha pasado. Nosotros intervenimos en segundo plano. ¿Ya? Y de hecho eso es lo que ha pasado. Cuando se nos pide que asumamos, nosotros lo primero que hicimos fue revisar documentos y balances. Y en base a esa revisión, usted tiene el planteamiento que yo le hago. ¿Y qué conoce al respecto de ese tema? ¿Dónde está ese arroz? Bueno, esa es una responsabilidad de ENCO. Ellos tienen que responder por eso. Nosotros, les repito, solo podemos entrar una vez que ellos resuelvan sus problemas, no antes. Tienen que responder. 7 de la mañana con 15 minutos. Economista, Cleverchick. Bien, ministro, en ese orden de que estamos hablando, ¿no? Alguien dice, hay que volver la vista al agro. Y yo digo, ¿cuándo fue la primera vez o alguna vez que vieron al agro? Usted que es el especialista, el técnico, ingeniero Aguirre, que a propósito, su padre también fue ministro de Agricultura en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, el señor Eduardo Aguirre Vélez. Vélez, correcto. Sí. Ya, o sea que ustedes desde cuna ya es ministro de Agricultura. Y la pregunta es, un sector del país tan importante, ¿cómo logramos una política de Estado, ingeniero Aguirre? A ver, yo creo que las cosas normalmente en este sentido caen por su propio peso. Y creo que es necesario de alguna manera ir demostrando en el proceso que estamos llevando adelante cómo la agricultura se puede posicionar efectivamente en ese umbral, ¿no? Y yo creo que estamos dando pasos importantes hacia allá, ¿no? La prueba es la diversificación de productos de exportación que está iniciando. La prueba es que estamos desarrollando la agricultura familiar campesina para que sea nuestro sostén en la seguridad alimentaria. Sí. La prueba es, y todo esto se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura con el apoyo del señor presidente. Entonces hay un camino por recorrer. Estamos haciendo una estructura sólida para el que venga retome el asunto. Eso es. Eso que usted acaba de decir es. Nosotros no vinimos a remediar coyunturas o a dejar humo. Nosotros vinimos al ministerio a dejar iniciadas las soluciones estructurales. Queremos dejarlas tan sólidas que no puedan ser derribadas por cambios de gobierno, por eventuales líneas políticas diferentes. Lo que queremos es dejar unas bases sólidas que dejen marcado el camino de la agricultura del país. Y por eso el Renagro, y por eso la planificación a largo plazo, y por eso la inversión en el pequeño, para dejarlo protegido. Y para que ese pequeño, sobre todo, tenga claro que puede tener objetivos tan grandes como ser exportador, con asociatividad, cooperativismo, que lo estamos nosotros motivando, y le renombro los centros de desarrollo productivo agropecuario, que cuando usted vea el primero, Dios mediante en abril, van a entender la magnitud de lo que significa eso en la solución estructural. ¿Y dónde estará? ¿En Cayambe, Sierra Centro. En Cayambe. Sector lácteo. Ahí la invito para que lo inaugure. Conste, aquí lo dijo en los micrófonos de Caché Noticias. Dios mediante. Y en Cayambe hay unos bizcochuelos. Ahí está. Se puede aprovechar. Bizcocho, perdón. Bizcocho. Delicioso. Ministro, sí. Dígame. Otro tema, gripe aviar. Hay nuevos brotes registrados que conocen de usted y ¿cómo avanza?
A ver, mire, vacunación? los brotes nuevos son normalmente de traspatio. Hubo uno Ok. último en la zona amazónica, pero son de traspatio. ¿Qué son de traspatio? Son las gallinitas que tiene el pequeño agricultor campesino. atrás de su casa. Ujú. Hay que entender que el vector que tenemos nosotros, claro que ha sido el transmisor, son aves migratorias, ¿no? Aves que vienen del Claro. norte, pisan nuestro territorio y van dejando la contaminación. Pero en este momento es bastante lento ya el ritmo de nuevas apariciones de brote. Y creo que se ha hecho un trabajo muy importante en la contención. Puedo hablarles en términos técnicos, foco, perifoco, que básicamente son nombres rimbombantes para decir, aquí es la contaminación, voy a poner una barrera alrededor inicial y una más grande para tratar de evitar que se siga expandiendo. Eso creo que se ha hecho con éxito. Nada es perfecto. Tenemos un ejército de gente, puede haber errores, pero sí creo que se ha hecho efectivamente esa contención. Y ya estamos vacunando, ¿no? ¿Cuántas Recuerden, aves ya se han vacunado? estamos arriba del 1,5 millones de aves vacunadas. Ya estamos avanzando hacia los 2 millones. De Faltan a poco, muchas más. claro, y hay 4 millones de vacunas, y ya, perdón, 8 millones de vacunas ya en el país. Y estamos esperando que siga llegando porque la idea es ya tener abierta esa vacunación para que todos puedan vacunar y tener con eso pues una barrera aún mayor, ¿no? Ministro Izaguirre, ¿cómo usted ha enfrentado esto de lo del el cuento ese del gallo pelón? Que los solleros, que los maiceros, que los bananeros y que los precios sustentables y esto, lo de aquí, lo de allá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está A ver, enfrentando mire, esto? si usted me pregunta, Sí, totalmente antipolítico. ya. ¿A qué me refiero? Decir la verdad. Ser tan franco como se pueda. ¿Por qué? Porque ellos han estado ya saturados de que se les diga algo que no va a pasar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hablar frontalmente porque estamos en el negocio y yo le hablaba al principio de sentar en la mesa a los verdaderos actores. El hecho de que por primera vez haya este diálogo entre los extremos y que entre los extremos se llegue a un acuerdo es parte de la solución. Pero la realidad es que nuestro gran problema, o nuestros dos grandes problemas en las cadenas productivas son informalidad y comercialización. Esas son las dos grandes piedras del Los sistema. benditos intermediarios. Es correcto. Entonces, pero la formalidad fomenta la intermediación. Pero que no está mal que haya intermediación. No. Y lo que está mal es la explotación. Lo que pasa es que usted tiene intermediarios buenos Está bien mal. y también malos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos nosotros con esta solución estructural acercar al productor al consumidor de manera más directa. Entonces, Centro de Desarrollo Productivo Agropecuario, Ya. además de estar en permanente comunicación con las cadenas para ir buscando alternativas coyunturales para almacenamiento de arroz, para almacenamiento de maíz, para que pueda haber ese proceso de secado, por ejemplo, o de clasificación desde el productor. ¿Cómo atraemos, qué atractivos le podemos crear a capitales foráneos para que vengan y hagan sus inversiones en el sector? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros hablamos siempre de recta intención. La política del país no nos ayuda mucho. Todos estos avatares que estamos viviendo de alguna manera ahuyentan las posibilidades. Sin embargo, hay gente muy interesada por la capacidad de producción del país, Claro. por la calidad de productos Sí, en el sí, país, claro. por nuestro clima, que es Tenemos el bendito. mejor cacao casi Somos del bendecidos por nuestro clima. Y hay la constitución de nuestros productos agrícolas es superior en calidad a nivel mundial. No lo podemos aprovechar todavía. El camarón, Camarón, el escúcheme, cacao. El banano. hay una cuestión que se llama grados Brix en la fruta, que es el nivel de azúcar y la calidad de azúcar. Es la mejor del mundo.
Si se midiera por calidad nuestra producción agropecuaria, nosotros estamos lejos, por encima de muchos países. Porque, ministro, el presidente don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza fue a Costa Rica, firmó un acuerdo, está a un tris de firmar con China, a un tris de firmar con Corea, a Corea Corea, del Sur, Canadá. ojalá que Estados Unidos, con Canadá, y bueno, pero tenemos que producir. Es correcto. Tenemos que producir. China nos come enteros. Sí, y todos los días, ¿qué es lo que demandamos, ministro? Papa, comida. Y nosotros la tenemos ahí. Lamentablemente, no existen los recursos monetarios. ¿Para qué? Para adoptar y comprar tecnología, por ejemplo. Tecnología, ¿ya? Porque el hombre del agro sabe su uso, pero él no sabe, que lo que sí sabe usted, cómo hacer producir más una hectárea de tierra. A ver, nosotros, y gracias por ese halago que yo sí sé, creo que uno sabe lo que ha aprendido y lo que la vida lo ha entrenado para saber. Técnico. Es correcto. Nosotros estamos introduciendo mucha mecanización al pequeño agricultor. Hemos entregado pretendemos entregar más de 100 motocultores, hemos entregado bastante en Sierra Centro. Y pretendemos tener un proyecto en el 2024 solo de mecanización para entregar tractores, porque le doy un ejemplo. Estuve con unos pequeños floricultores en La Tacunga y conversaba con ellos al entregarle el motocultor cuál era el ahorro que ellos tenían al tener maquinaria. Entonces, positivo al recibir la información, ¿no? Ellos se ahorran el 25% de la mano de obra, que es el equivalente a $1,000 en ese cultivo, por unidad de área. Por unidad de área. Les estamos resolviendo su problema de rentabilidad en un buen porcentaje. Entonces necesitamos mecanización, necesitamos tecnificación. Correcto. Estamos apuntando a eso. Hay 4 pilares que Y yo les riego quiero mencionar. también, pues. Y riego, pero hay 4 pilares que son los que guían nuestra administración. Comercialización, asociatividad y cooperativismo, tecnificación y financiamiento, y el último, que estamos trabajándolo y con mucha colaboración de los otros ministerios, la interministerialidad. La ruralidad tiene problemas, pero no solo son problemas productivos. La ruralidad necesita salud, necesita educación, necesita calidad de vida, comunicación. Ministro, necesita vías. Nosotros necesita vías. Entonces nosotros apuntamos a esto precisamente. Si nosotros no logramos mejorar la calidad de vida de la ruralidad, el problema persistirá. Y nosotros estamos empeñados en hacerlo, como les dije, empezando desde la base de la pirámide, ¿no? Que sea así y que se entienda realmente porque es lo que se necesita, ministro. 7:27 a.m. Queremos agradecer al ingeniero Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, que estuvo aquí con nosotros en Caché Noticias y Opinión. Yo quería hacerle una del estribo. A ver. Dispare. Claro. Vea, es que es muy complejo el sector, demasiado complejo. Y ahora con estos acuerdos de comercio que ojalá se den, como ecuatoriano yo no apunto al tema de esta falsa industria, yo apunto al agro. ¿Ya? Ministro, y hoy ayer Manzano, hoy día Izaguirre, gente que conocen muy bien, y le voy a decir Javier Lazo también, sí, también. Lo primero que aspiro es el censo agropecuario, que ojalá ustedes lo logren. Sí. Ojalá. Porque ahí sabemos con cuántas papas se hace un lucro, como se dice normalmente. Sí, y yo creo que aparte de, por ejemplo, saber cuántas hectáreas reales de banano tenemos. Exactamente. Aparte de eso, podemos ir induciendo la producción de acuerdo a los mercados. Correcto. Entonces, en el momento en que logremos hacer eso, eso es un balance, un equilibrio, y eso debería dar estabilidad a las cadenas por precios. ¿Me explico? Por esta lucha infinita del precio justo, del precio de sustentación.
Si el mercado sustenta eso, estamos del otro Y a lado. lo mejor, ingeniero Aguirre, usted que conoce mucho de esto, estos inversionistas foráneos, de afuera, es decir, no, estos no están organizados, ni saben cuántas hectáreas tienen de banano, ni cuántas de camarón, etcétera. No pongamos el billete ahí todavía. Es literal. ¿Sí? Es literal. Sí. Usted solo quiere entrar a una casa que le demuestra que lo va a recibir bien. Correcto. Y que todo es Ingeniero, transparente todo. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Éxito. Muchas Éxito. gracias, muchas gracias. Ese es un caballo, como decimos en el campo, Chúcaro. Ah, pero Dios nos puso aquí para algo, señor Chica. Nosotros confiamos en que vamos a dejar alguna huella y esperamos dejar esa estructura iniciada. y a propósito, ¿le gusta el fútbol? Soy fanático, enfermo, futbolista. ¿De Porque qué? lo juego todavía, pues, ¿no? Ahora no me diga. Claro. Yo también. Y en la sierra, por si acaso. No me diga. Vaya Oye, ver. ¿y de qué equipo? Barcelona. Perfecto, ahí estamos. Ahí bien. estamos bien. Otra entrevista se ganó el ministro. Nos vamos a la pausa, 7 de la mañana con 30 minutos. Al regresar vamos a conversar con el licenciado Henry Llanes, representante